Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te Amén. bendigo para ayudarte, te bendigo para defenderte, te bendigo para perdonarte, te bendigo para librarte de todo mal, te bendigo para consolarte, te bendigo para hacer santo, para hacerte santo, santa. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, quería como dar la pauta de todo este curso que vamos a hacer a partir de hoy para ver cuál es el recorrido y después partimos con el primer tema de hoy, que son los objetivos del curso que vamos a hacer. El título es em, Pauta de conductas. Pauta de conducta significa cómo me comporto cuando estoy frente a una persona que está sufriendo. Cuáles son las cosas que tengo que decir y las cosas que no tengo que decir, las cosas que tengo que hacer y las que no tengo que hacer. O sea, en base a estudios muy científicos que son llamados el counseling o la relación de ayuda. Vamos a empezar hoy con los principios generales, o sea, cuáles son los objetivos. Después, si tenemos tiempo, llegamos también a los errores que evitar, la palabra o la frase que nunca se tiene que decir, porque bloquean la conversación, bloquean el estado de confianza entre las dos personas. Cómo saber escuchar. Después, tercer tema será cómo motivarse y prepararse a un encuentro telefónico. No es que uno dice, a las 9 tengo el encuentro y abro a las 9. No, antes uno tiene que prepararse y de manera con una oración, con una meditación, con algo que me permite de dar lo mejor de mí y no así, no es una improvisación, hablar con personas que sufren. Después, el autocuidado. Si una persona hace relación de ayuda una vez a la semana, no sirve, una vez al mes no sirve, pero si tú lo haces todos los días o con frecuencia, hay el riesgo del burnout, del estrés del voluntario. Y el estrés puede enfermar. Hay muchísimas personas que para asistir a personas que sufren, por ejemplo, en los hospitales es clásico, hay muchísimas enfermedades vinculadas con el estrés. Entonces, cómo autocuidarse, toda metodología para autocuidarse, más como prevención que como después como reparación, después que uno ya se ha enfermado. Después había puesto qué necesito dar si soy médico o enfermera, si soy psicólogo, si soy asistente social. Y yo he visto el elenco de ustedes. O sea, son 50 personas, de los cuales 3 son hombres, todo el resto son mujeres. Y tenemos como profesionales solo 4 médicos, un trabajador social, asistente social, 3 psicólogos. Entonces son muy poco, un farmacéutico, una enfermera o 2 enfermeras, una matrona. En cambio, la mayoría que son o cuidadores en general, o son ama de casa, 13, son administrativos, 6, y después hay varios, un informático, un profesor de idioma, 2 abogados, 2 ministros extraordinarios de la comunión, 2 teólogos, gerente de restaurante, Uber, comerciantes. Entonces, creo que esta parte no la vamos a hacer, solo podemos poner el párrafo donde se dice cuando hay casos difíciles, cómo creamos un equipo interdisciplinario, personas de varias disciplinas, y lo conversamos juntos y juntos vamos a encontrar la solución de los casos más difíciles. Al límite, esto puede ser de ayuda. Después, a este punto, termina como la preparación general. Y terminada esta preparación general, viene la preparación práctica. La práctica significa técnica práctica de relación de ayuda o counseling, precisamente lo que respondo a la persona, y después todo los tipos de respuesta. Respuesta de tipo espirituales. Si es el caso, le doy una respuesta espiritual. Respuesta para la causa. Si encuentro la causa del problema, actuamos sobre la causa. Puntos. Respuesta según el tipo de sujeto. Hay sujetos con personalidades distintas y necesitan respuestas distintas. No se puede decir lo mismo a una persona activa, a una persona afectiva.
una persona rápida, una persona lenta. O sea, por cada persona saber dar respuesta personalizada. Después, respuesta según el tipo de problema. Entonces, si trata de un conflicto, hay un tipo de respuesta. Se trata de un duelo, otra respuesta. Se trata de una dependencia, de una adicción, otra respuesta. De un trauma, una crisis individual, otra respuesta. Una catástrofe, otra respuesta. Si hay una enfermedad grave, una enfermedad terminal, otra respuesta. Si hay un tema de suicidio, otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por cada tipo de problema, saber cómo enfrentar el tipo de problema. Y para terminar, la última clase le voy a dar, a entregar, eso tenemos que ver la manera cómo hacerlo, cuestionarios. O sea, cuando no logramos ubicar cuál es el problema, cómo solucionar el problema, cómo dar respuesta a la persona, tenemos que hacer un diagnóstico. Y para hacer ese diagnóstico le voy a dar algunos cuestionarios, cuestionarios para la evaluación espiritual de la persona y ver qué falta a esta persona a nivel espiritual, por qué no logra enfrentar este problema. O cuestionarios sobre las necesidades, qué necesidades espirituales tiene esta persona. O cuestionarios antropológicos, cuál es la esencia de esta persona y qué no está funcionando en esta persona. Entonces, cómo con los cuestionarios podrán ayudarnos en los casos más complejos. Eso es todo el camino y recorrido que vamos a hacer en varias sesiones. Empezamos entonces con el primer punto de hoy, que es entender qué significa acompañamiento y qué significa, cuáles son los objetivos de este acompañamiento. Acompañar viene del latín, que es cum panis, comer el pan juntos. Y significa ir en compañía del otro, caminar con el otro, intercambiar sufrimiento, intercambiar deseos, preocupaciones, esperanzas, alegrías. O sea, caminar junto con otra persona y vamos a ver todo lo que está, que puede ayudarnos a los dos, porque los dos aprenden algo en un acompañamiento. Cuando es que el acompañamiento es espiritual y nosotros queremos que sea un acompañamiento sobre todo espiritual. Lo veremos integral, pero con una línea espiritual. Acompañar a la persona en el camino de sus vidas, ayudándolas a descubrir en ellas la presencia de Dios. Es pues un servicio de misericordia, un servicio de esperanza, un servicio de acogida, de animación que realiza la iglesia, el acompañamiento espiritual. Es como una expresión de la misión de la iglesia, saber acompañar, dar esperanza. Hemos visto la vez pasada el objetivo de la relación de ayuda, que es yo no te soluciono el problema, no tengo esta capacidad, pero te puedo ayudar a darte más orientación, más fuerza y más libertad. Entonces, más fuerza, más orientación y más libertad te permite de enfrentar el problema de manera distinta de cuando no tiene orientación, no sabe dónde ir, no tiene fuerza, te siente frágil, débil y no tiene libertad. Te siente como esclavo, preso de un problema. Entonces, esta es la misión de la iglesia, dar orientación, dar fuerza y dar libertad a la persona. Esto es el objetivo. Por tanto, lo que se plantea en el acompañamiento es un itinerario que precisa seguir el ser humano creyente para que se encuentre con Jesús de Nazaret. Y también el ser humano no creyente, porque no es que acompañamos solo a los creyentes, también a los no creyentes, dándole estos tres objetivos que les decía antes. Lograr que la vida de un cristiano se configure con Cristo, esto es para el creyente. Con el acompañamiento, cada vez que la persona se vuelve más semejante a Cristo, es más capaz de enfrentar cualquier tipo de problema. Tomar en consideración la historia de la persona, su dimensión biográfica, pues en ella tiene lugar el encuentro con el Dios de Jesucristo. Bueno, cuando la persona está enferma, el problema es más serio. ¿Qué significa que es más serio? Que se crean necesidades distintas. Tenemos que entender y entrar en estas necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Primero,
vamos a ver después las necesidades. Entonces, las necesidades psicoespirituales son en el sufrimiento, son distintas de las necesidades psicoespirituales cuando la persona está bien. Em, necesitamos no eliminar el sufrimiento, a veces no es posible, pero eliminar sí el sufrimiento innecesario, el sufrimiento injusto y evitable. Mitigar en lo posible el sufrimiento injusto e inevitable y todo lo que se puede superar. Es decir, se trata de acompañar al enfermo a vivir de manera apropiada, en clave de relación sana consigo mismo, con los demás, con Dios, la relación. Esta es como una de las cosas principales de cuando uno quiere acompañar. Entonces, estamos hablando de objetivos. Después vamos a ver los modos cómo se hace. Por el momento solo objetivo. Primer objetivo es la relación, necesidad de relación. Una persona que sufre significa que ha roto una de las cuatro relaciones. Relación con Dios, relación con los demás, relación consigo mismo y relación con la creación, con su mundo vital. El mundo vital es el mundo del trabajo, el mundo de la casa, o con la creación, con la naturaleza, con las cosas. Ecco, también la relación con las cosas puede ser rota. Una persona que tiene una adicción tiene la relación con las cosas rota, es dependiente de una de las cosas. Entonces, la primera cosa es recuperar estas cuatro relaciones sanas, y no una sola, la cuatro. Entonces, ¿cómo estás con Dios? ¿Cómo está con los demás? ¿Cómo está contigo mismo? ¿Cómo está con las cosas, con el mundo de las cosas, la creación, la naturaleza, tu mundo vital, tu casa, tu lugar de trabajo, etcétera? Se trata de acompañar al enfermo a vivir de manera apropiada, no de manera paternalista, expropiando protagonismo al enfermo. ¿Qué significa esta frase? Significa que, eso lo veremos después también, que hay distintas maneras de acompañar. La manera paternalista es yo sé todo y te voy a dirigir y te voy a decir qué tiene que hacer. No, no se hace esto, nunca, nunca se hace el paternalismo, uno piensa de saber más que el otro. El otro es el enfermo, la persona que sufre, que tiene que buscar su solución. Entonces, que tiene que ser protagonista de su problema. Yo tengo solo que facilitar este camino. Entonces, hay una manera para ser directivo y una manera para ser facilitativo. Nosotros tenemos que ser siempre facilitadores, excepto rarísimo caso donde la persona está muy perdida, muy en pánico, está como muy bloqueada, entonces tenemos que empujarlo un poco. Pero dura poco el empuje, después tiene que hacer solo, tiene que ser protagonista y encontrar él mismo las soluciones y la manera de seguir avanzando. Entonces, mantener por lo posible, el protagonismo y la responsabilidad del enfermo. Consiste por fin el acompañamiento espiritual al enfermo en el acercamiento al sufrimiento en el nombre del Señor. Y aquí, ¿qué significa acercarse al enfermo en el nombre del Señor? Significa esto. Cuando Pedro se acerca al enfermo, al paralítico en la puerta hermosa, le dice, no tengo ni oro ni plata. Lo que tengo es el nombre del Señor. En este nombre, levántate y camina. Esto es también que no lo decimos explícitamente, pero lo tenemos que pensar. Nosotros no tenemos oro y plata, no tenemos toda la tecnología, no tenemos toda la especialización. Hemos visto, tenemos solo 4 médicos, 2 enfermeras, 2 psicólogas. No tenemos especializaciones y tecnología, etcétera, y poder, pero tenemos el nombre de Jesús. Tenemos la divina voluntad, la fuerza de la divina voluntad. Tenemos fuerzas sobrenaturales que nos apoyan y que trabajan a través de nosotros. Nosotros le damos nuestra lengua, nuestro oído, nuestra vista, nuestra sonrisa y el resto lo hace Dios. Lo hace Dios cuando nosotros le permitimos de hacer cosas. Entonces, esto es el acercamiento al sufrimiento en el nombre del Señor. Hechos 3, capítulo 3, versículo 6, o Hechos capítulo 4, versículo 10, o Hechos
capítulo 16, versículo 18. Son algunos pasos donde se ve lo que lograban los apóstoles, los discípulos, cuando decían, en el nombre del Señor, haz esto. Cosa maravillosa. La fuerza de Dios puede actuar a través de nosotros. Todo supone, todo este acompañamiento espiritual al enfermo, una presencia acogedora, entonces actitud de acogida. Lo otro es un don para mí, no estoy dando yo algo, estoy recibiendo del otro, acompañándolo. San Camilo, mi fundador, decía, cada vez que estoy frente a una cama de un enfermo que está moribundo, muriendo, estoy frente al más grande profesor de universidad, estoy frente al libro más importante de ciencia. Estoy aprendiendo de un moribundo. El moribundo me está dando muchísimo a nivel de sabiduría. Esto tenemos que tenerlo presente cada vez que nos acercamos a un enfermo, a alguien que nos pide ayuda. Tenemos que ponernos de rodilla frente a este enfermo porque él es un gran maestro y un gran don. Estamos recibiendo sabiduría, estamos recibiendo dones y gracias infinitas de Dios. Acogida. Segundo, segunda actitud, escucha. Escucha, saber escuchar. Esto veremos también cómo se hace la escucha activa. Después, diálogo. No estamos para ganar batalla diciendo, no, no es verdad lo que tú estás diciendo, no, te está equivocando. No, no es una batalla de poder, una batalla de quién tiene más verdades. No, es un diálogo donde tenemos que avanzar. Y lo importante es que la persona descubra cómo tener más fuerza, más orientación y más libertad. Y hacer un camino con esta persona. En nuestro caso, caminar al ritmo de esta persona. Estamos en la orientación. Si la persona es lenta, tenemos que ir lentos. Si la persona es rápida, tenemos que ir rápido. O sea, es ella que decide el ritmo de cómo se avanza. Tenemos que tener mucha paciencia en hacer esto. Entonces, técnicas a promover o objetivos, siempre objetivos. Sobre los objetivos, um, las metas son estas. Primero, asumir y hacerse cargo de las experiencias ajenas. Asumir. O sea, no es yo tengo mis problemas, él tiene sus problemas, sus problemas son suyos, tiene que solucionarlos solo. Yo le doy alguna técnica, pero no más que esto. No, asumir, hacerse cargo, lo que hacemos en la oración de intercesión, oración de los fieles durante la misa. Nos hacemos cargo de los problemas de toda la humanidad. Primero, entonces, hacerse cargo, sin llegar a la simpatía. Esto lo decíamos, me parece, la vez pasada. Una cosa es hacerse cargo como empatía, te doy el bastón y te ayudo a no ahogarte, tú que estás en el mar. Y otra cosa que me tiro al agua y yo tampoco sé nadar y ahogamos los dos. No, no es simpatía lo que tenemos que hacernos. No es hacerse cargo como tú lloras, yo me pongo a llorar contigo. No, nunca, nunca. No es esto que significa la relación de ayuda. Siempre necesita una cierta distancia, pero no una excesiva distancia. Hacerse cargo hasta un punto. Empático se llama. Segundo objetivo, acoger en uno mismo el sufrimiento del prójimo. Acoger en uno mismo, saber ver el sufrimiento, saber ver el sufrimiento con los ojos como lo ven las personas, no con los ojos míos, con los ojos de él. Entonces, ¿qué está viendo esta persona? ¿Qué está sintiendo esta persona? Buscar de entrar en su manera de ver este sufrimiento. Tercero, preocuparse por todo sin preocupar al enfermo. Buscar todos los problemas que están alrededor del enfermo, pero sin decirle, hay este otro problema, ese otro problema, y tú no te has dado cuenta que hay otro problema. No es solo lo que tú dices, no es solo el alcohol. No, son tantas cosas que no están funcionando en tu vida. O sea, hacer una panorámica, hacer un diagnóstico general, pero sin preocupar, es decir, todo al enfermo, porque si no uno lo desanima. Conmoverse ante el otro sin compadecer, sin decir tengo piedad de ti.
aguantar sus rarezas sin incomodidades. Cada persona a veces son muy extrañas, muy raras, pero no subrayar las rarezas, la cosa extraña de las personas. Hacerle el bien sin crear dependencias. Esto. Otra cosa que pasa a veces es que la persona siente que está ayudando al otro y el otro se apega. El otro se vuelve dependiente afectivo de mí que lo estoy ayudando. Entonces se crea un lazo muy patológico. Yo me siento importante, me siento la Cruz Roja que está ayudando, que está haciendo grandes cosas, el otro se apega, se apega, se apega cada vez más hasta volverse dependiente de mí. Y eso se vuelve una relación que después no se logra más desapegarse. Son fenómenos de dependencia afectiva que uno tiene que buscar de evitar a toda costa porque no hace bien ni a quien ayuda ni a quien es ayudado. Infundir ánimo, fuerza y esperanza. Esto, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Orientación, fuerza, libertad, o sea, darle lo que necesita para luchar. Siempre el objetivo de la relación de ayuda es que la persona tiene más fuerza para luchar y más paz para aceptar. Esto es interesante, muy importante. Fuerza para luchar, lucha y aceptación. Lucha, aceptación. No solo lucha, tengo que ganar al problema sí o sí, a toda costa, que uno se estresa. Y no solo aceptación, me resigno. Acepto, es la voluntad de Dios, estoy resignado. No, lucha y aceptación en el mismo tiempo. Fuerza para luchar, todo lo que puedo luchar, lucho. Todo lo que no puedo transformar, lo acepto. Y así estoy, en paz, pero con fuerza para ir adelante. Eso es la actitud más correcta cuando uno logra darle a la persona fuerza para luchar y paz para aceptar, ha hecho el trabajo perfecto. Otra meta es estar disponible sin incomodarlo, haciendo sentir deudor. O sea, una cosa es estar disponible y una cosa es estar presionándolo. O sea, es la persona, es el malado, es el enfermo que decide el ritmo, las reuniones, una a la semana, dos a la semana, etcétera, tres a la semana, pero no estar a incomodarlo o hacerle sentir que él es mi deudor, me tiene que no sé, agradecer excesivamente porque yo lo estoy ayudando, ¿no? No hacerse sentir, hacerlo sentir en deuda o con culpa porque está tomando ayuda, siempre con mucho respeto y delicadeza. Tomar conciencia que la compañía sana ayuda a superar la soledad, genera comunión y salud en sentido integral. La compañía permite de superar la soledad. La peor cosa per una persona che sufre è quedarse solo sin nadie que lo escuche. Em, Aquí hay un cuestionario que cada uno podría hacer por su cuenta. Son tres preguntas, se la hago y después abrimos un momento de pregunta de ustedes si quieren hacer alguna pregunta sobre esta primera parte de las metas. Allora, primer cuestionario, primera pregunta para el voluntario. Reflexionar sobre las características principales del acompañamiento sería, ¿estás centrado en el acompañamiento a los que sufren en tus necesidades de voluntarios o en las necesidades del, del acompañado, del enfermo? O sea, ¿qué son más importantes, tus necesidades o las necesidades del enfermo? Segunda pregunta, ¿en qué medida al acompañar a los enfermos nos hacemos cargo de sus sufrimientos? O sea, sentimos que el sufrimiento del enfermo es también mi sufrimiento, me hago cargo, pero de manera saludable de este sufrimiento, o me hago cargo que al final del día estoy enfermo yo, me siento más mal que el otro. Conozco personas que no pueden ir a visitar enfermos al hospital, sus parientes, sus amigos, porque cuando sale del hospital están mal, están muy mal y no duerme la noche, están como agitados
están con ansiedad, como que no soportan ver el sufrimiento. Entonces, ¿soy capaz de hacerme cargo sin enfermarme? Segunda pregunta. Y tercera pregunta, ehm, el estilo no directivo de acompañamiento, o sea, de no decir al otro, haz esto, te doy la receta, tienes que hacer esto y verás que todo se soluciona. No, sin dar receta. Estilo no directivo implica evitar dar consejos de tipo paternalista. Es así nuestro acompañamiento. Somos capaces de no ser directivos, no dar consejos y recetas a las personas, o le damos consejos y recetas, interpretaciones, cómo le solucionamos el problema antes de lo debido. Aquí abrimos un poquito a algunas preguntas si hay, si no, seguimos nuestro discurso. No hay ninguna ¿No? duda, ninguna consulta, Sí, ¿no? son cosas Ok, muy, muy generales, entonces es normal que... Ok, ok. entonces seguimos sobre las necesidades del enfermo. Ah, no, seguimos, sí, sobre las necesidades. Tenemos que, cuando estamos frente a un enfermo y el enfermo empieza a hablar, empezar a ubicar lo que el enfermo está sufriendo. Entonces, ¿cuáles son sus necesidades? Hay varias maneras de ubicar y organizar estas necesidades. La primera forma eh, es tripartida. O sea, primero, cómo esta persona está viviendo las relaciones, lo que decíamos antes, la relación con Dios, está suplicando a Dios, está pidiendo piedad a Dios, está agradeciendo a Dios, está alabando a Dios, está ofreciéndole su vida, o no, o está solo pidiendo, súplica. Dios, hazme esto, libérame de este problema. ¿Cómo es la relación con Dios? Sana, con súplica, con agradecimiento, alabanza, adoración, amor o solo súplica. Entonces, la relación con Dios. Segundo, la relación con los demás. ¿Está reconciliado con los demás o está en conflicto con los demás? ¿Está solo o está acompañado? ¿Tiene sentido de pertenencia o no se siente perteneciente a nada, a nadie? Entonces, con los demás. Tercero, consigo mismo, un tipo aislado o no. Um, se ama, no se ama, se estima, no se estima consigo mismo. Y tercero, con la creación. Tiene símbolos y ritos que le permiten de vincularse con la creación. Entonces, primero, las relaciones. Es importante evaluar las relaciones. Segundo tipo de necesidades que es importante evaluar es la dignidad y la integralidad. ¿Qué significa la dignidad y la integralidad? Significa la persona se siente con una identidad reconocida, se siente con un nombre y un apellido o se siente un número, una patología, una cosa que están reparando, una máquina. Es importantísimo esto. ¿Siente que es digno o se siente indigno? ¿Siente integral o se siente una cosa? Siente que en su vida ha cumplido su deber, sobre todo eso en la persona en el final de la vida. Cuando sienten que han cumplido lo que tenían que hacer, están con las manos llenas en el momento que se acerca la muerte o se siente que están vacíos, no han hecho lo que tenían que hacer. Entonces, ¿han cumplido o no han cumplido? ¿Se sienten culpa o no se sienten culpa? Eso también es importante porque eso le da dignidad o no dignidad. O la vida ha sido una vida ordenada o ha sido una vida desordenada, una vida valiosa por los demás, ha hecho felices a los demás o no ha hecho felices a los demás. Eso es el segundo tema muy importante. Primero, las cuatro relaciones. El segundo, si la persona siente que tiene dignidad e integralidad. Y si no lo tiene, tenemos que dárselo. No, tenemos que recuperar esta dignidad, esta integralidad. Esperanza, esperanza y libertad, la tercera grupo de necesidades. Esperanza y libertad significa esta persona ha luchado por la verdad, ha luchado para el futuro, para la verdad,
para dar un sentido a la vida, ha dado un significado a su vida o ha vivido sin sentido, sin significado, sin luchar para nada, o sea, así, dejarse vivir, vivir con el piloto automático. ¿Cómo? Porque una persona que ha vivido así con el piloto automático, como, duermo, no sé, voy a trabajar, regreso a la casa, como de nuevo, o sea, personas que están sin sentido para la vida, esto es mucho más difícil, ¿no? No tiene esperanza y no tiene como la libertad de hacer cosas, no están usando su libertad, su responsabilidad, su esperanza, y tenemos que recuperar todo esto. Entonces, he aquí que estos tres grupos de necesidades son importantes de ubicarle al comienzo. ¿Qué necesidades tiene esta persona? Necesidades espirituales, porque existen tanto tipo de necesidades. La persona puede, sí, vemos el tema necesidades. Las personas tienen necesidades vitales, necesidades físicas. Necesito comer, necesito beber, tengo frío o calor, necesito dormir, necesito reposar, necesito evacuar, o sea, la necesidad física, que pueden ser satisfecha o no satisfecha, pero en nuestro mundo generalmente están satisfechas. Segundo, si están satisfechas esta necesidad física, vemos las necesidades psicológicas, mentales, que son, eh, son la necesidad de Maslow, seguridad, me siento seguro en mi vida o estoy en un contexto inseguro. Siento afecto, me siento amado o no amado. Siento estima, me siento estimado, valorizado o no estimado. Siento realización, me siento realizado en mi vida o no realizado. Repito, seguridad, que es la básica. Si soy seguro, segundo, viene la necesidad de amor, de recibir amor, afecto. Si tengo satisfecho también la necesidad de amor y afecto, viene la tercera necesidad, que es la necesidad de estima. Necesito ser estimado, valorizado. Y si soy estimado, la última realización es la realización. Necesito realizar mi vida. Cuando uno ha realizado también las necesidades mentales, viene la espirituales, la que estábamos diciendo antes, que son esta que decíamos, las relaciones integrales, las cuatro relaciones, la dignidad y la integralidad son necesidades espirituales, la esperanza, la libertad, proyectarse al futuro. Hay un médico, un médico, doctor Salmasi, Daniel Salmasi de Estados Unidos, de New York, que es también franciscano, padre franciscano, el cual divide estas tres, le da nombre distinto, pero más o menos la misma cosa. La primera grupo son las relaciones, el segundo grupo son los valores, donde se dice dignidad e integridad, él dice son valores, valores luz y vida, libertad y verdad, paz y alegría. O sea, sentir que mi vida es llena de luz, es llena de vida, vida en plenitud, es llena de libertad, es llena de verdad, mi vida es llena de amor, llena de paz, llena de alegría. Ecco, cuando la vida se llena de estos valores, es una vida que vale la pena. Entonces, y cuando pierde estos valores, es una vida con necesidades. Entonces, tenemos que trabajar cuánta luz tiene en tu vida, cuánta vida en plenitud tiene, cuánta libertad interior tiene, cuánta verdad tiene. Y el tercer grupo, según Daniel Salmasi, son los significados, el por qué y el para qué de la vida. ¿Por qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Por qué sufro? ¿Para qué sufro? ¿Por qué muero? ¿Para qué muero? Mm, etcétera. O sea, dar el significado a todo lo que uno vive. Y esto es como algo también importante, así como punto de partida de significados, no de significados, de necesidades. Hemos visto las metas de cuando uno quiere ayudar, acompañar, las necesidades, sobre cada uno se podría hablar mucho, pero en síntesis, las necesidades espirituales para quien cree y para quien no cree se pueden sintetizar así como lo hemos dicho.
Y a este punto em, podemos hablar antes de los errores. ¿De qué hablamos? Generalmente cuando alguien llama por teléfono tiene que contar una historia. Y allá, cuando la persona cuenta su historia, se puede orientar esta historia. Después veremos cómo se actúa sobre la historia con la relación de ayuda, pero esto vendrá como la quinta, sexta vez. Por el momento, vemos cómo hacerlo hablar, cómo ayudarlo a hablar, cómo ayudarlo a hablar. Entonces, tenemos que ser facilitativos, ¿se acuerdan? Decíamos ser facilitativo. Ser facilitativo significa hablar de sí mismo, facilitar, hacerlo consciente de quién es, de cuál es su problema, de quién es él como sujeto, su experiencia, de cuáles son las soluciones. Entonces, hacerlo hablar de sí mismo, no decirle, tiene que hacer esto, tiene que hacer este otro. También que viene en mente, tenemos que callarlo y tenerlo dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo se hace para hacerlo hablar de sí mismo? Hay algunos que hablan demasiado, entonces ya tenemos que frenar. Pero hay personas que hacen fatiga a hablar, entonces necesita como empujarlo un poco, ayudarlo, estimularlo. Allora, vemos cómo hablar del sujeto, del problema, de las soluciones. Del sujeto. Por ejemplo, le podemos decir sujeto pasado, presente, futuro. Allora, me puede contar la historia, cómo inició esto que me está contando ahora. No sé, estaba hablando de un problema del presente, de lo que le está pasando ahora. Ma uno le puede decir, ¿me puede decir el pasado, cómo todo partió? ¿Cuándo es que empezó a sentirse mal? ¿Cuándo es que empezó el problema? El pasado. O el presente, mostrarle diciendo, está experimentando la fragilidad de la vida, el imprevisto en la vida, cosa que antes no se había dado cuenta, se siente frágil, entonces mostrarle lo que está viviendo como sujeto en el presente. No tenía escrito esto en su agenda, mostrarle lo que ahora está experimentando, ahora está sintiendo, ahora está vivenciando. Entonces, hacerlo hablar del, no solo del hecho, porque la persona habla del hecho, pasó esto, 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 peleé con mi mujer. No, ¿cómo lo está viviendo esta pelea? ¿Cómo lo está sintiendo? ¿Cómo hacerlo hablar mucho de su fragilidad, de su vivencia, de sus sentimientos? Y el futuro también puede ayudar diciendo, ¿y al futuro cómo ve esto? ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo lo va a ver que se va a desarrollar? Entonces, pasado, presente y futuro es una manera para hacerlo hablar cuando se bloquea. Em, la frase empática que permite a la persona de entrar dentro de sí mismo es esto. Encuentra penoso, encuentra difícil, triste, injusto este momento. Esta frase es fundamental, porque esta frase, o ¿qué la preocupa más de toda esta situación que me está contando? Todo, todo le sembra absurdo, que no logra aguantar más esto. Frase de este tipo, no encuentra difícil, triste, injusto este momento, no es verdad, o le parece absurdo, le parece que no debía pasar, desea desaparecer del mapa. Como esto permite de ahondar y entrar más en la profundidad al enfermo, a la persona que sufre y, y- y crea más diálogo. Entonces la persona entiende que uno ha entendido que está sufriendo, permite la empatía. Esto es si queremos hablar sobre el sujeto, su experiencia, lo que está viviendo. Somos facilitativos, hacerlo hablar de sí mismo. Si en cambio queremos hablar sobre el problema, no sobre el sujeto, sobre el problema. La frase que podemos usar son estos, siempre pasado, presente, futuro. El pasado podemos decir, ma qué le pasó, ma cómo ha llegado a este punto, qué,
qué ha pasado en el pasado. Entonces, cómo hacerlo hablar del problema, cómo empezó el problema, en el presente y ahora cómo se siente, ahora cómo vive esta situación, y ahora de qué tiene necesidad, y ahora qué le falta, qué la preocupa más. Ahora, ahora, ahora. Quindi, o hacerlo hablar del pasado, del problema en el pasado o del problema en el ahora que lo preocupa más. ¿Cuál es el problema principal ahora? ¿Cómo está ahora? O en el futuro. Y esto del futuro, del problema en el futuro, es todo un capítulo inmenso. Es el capítulo de las actitudes. Y después de esto, hacemos una pausa porque me parece muy importante. Entonces, ¿qué son las actitudes? Yo no puedo evitar el problema. Generalmente son problemas inevitables, a veces no son problemas, son misterios que uno no sabe por qué existen. Pero lo que puedo manejar son mis actitudes hacia el problema. Esa se llama la logoterapia. ¿Y cuáles son mis actitudes? Que son después el sentido que yo doy al problema. Son actitudes negativas, tipo rechazo este problema. Este problema no tiene sentido para mí. Tengo que huir de este problema con alcohol, con todo lo medio posible. Tengo miedo de este problema, tengo ansiedad por este problema, tengo rabia por este problema. Este problema lo veo como un castigo de Dios. Esto es la peor manera de vivir un problema. O sea, con actitudes negativas. La actitud es la elijo yo. La elijo yo. Soy libre de elegir una actitud u otra actitud, una negativa o una positiva. Entonces, tengo que no elegir actitudes de este tipo, un castigo de Dios o algo sin sentido, etcétera, algo de que tengo que huir absolutamente. Hay otras actitudes que son neutras, no son ni mala ni buena, tipo, esta es una prueba de la vida. Esta es voluntad de Dios. No es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Aquí estamos fuera de la divina voluntad. O sea, ver la voluntad de Dios como opuesta a la mía. Esta es resignación. O esto estoy resistiendo en esta, estoy aguantando lo más que puedo. Y estas son actitudes neutras, ni buena ni mala. Resistir es una prueba, resignarse, voluntad de Dios. En cambio, ¿cuáles son las actitudes buenas, las que podemos elegir y que permiten de dar un sentido futuro al problema y permiten de enfrentarlo? Nosotros tenemos como acompañadores favorecer este tercer grupo de actitudes. Son, primero, que son actitudes constructivas. Primero, acepto y ofrezco este sufrimiento, este problema. Aceptar y ofrecer. O lo que decía antes también, muy bueno, luchar y aceptar. ¿Soy capaz de luchar y aceptar al mismo tiempo? Esto sería una actitud muy, muy positiva. O aceptar y ofrecer. Acepto lo que me está pasando y lo ofrezco para el bien de la humanidad, lo que hizo Jesús sobre la cruz. Aceptó su sacrificio sobre la cruz y lo ofreció para la salvación del mundo, para crear la iglesia. O oportunidad de crecimiento. Esto es también una actitud muy, muy positiva que tenemos que implementar, promover en la persona que sufre. Soy capaz de ver este dolor como una oportunidad de crecimiento espiritual, algo que me permite de entrar en mí mismo y de crecer espiritualmente, o no. Soy capaz de ver este dolor como una escuela de humanización que me humaniza, que me diviniza, que me espiritualiza, que me hace bien. El futuro tiene un para qué, todo es para el bien de los que aman a Dios. O sea, me está dando algo que me puede humanizar más, me puede hacer crecer más. ¿Soy capaz de ver este crecimiento o no? Y otro, ¿este dolor es una fuente de gracia y de salvación? ¿Lo veo como fuente de gracia y de salvación? Pensamos a todos los santos que han visto sus dolores como gracia y salvación, momento de gracia y de salvación. Esas son las actitudes y eso son muy importantes para el futuro, para ver el futuro. Entonces, ¿qué significa frase que puedo decir para poner el problema hacia el futuro? ¿Qué significa
estar aquí sobre esta cama o en este problema, ¿qué estoy aprendiendo de todo esto que estoy viviendo? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿O qué le gustaría cambiar de lo que está viviendo? ¿Cómo le gustaría cambiar la situación? ¿Cómo ve el futuro? ¿Qué podría suceder? ¿Qué sentido tiene todo lo que para qué tiene? ¿Qué horizonte tiene? ¿Qué actitud tiene? Etcétera, etcétera. O sea, hacerlo caminar hacia el futuro. Y si es negativo, allá hay todo un problema que lo podemos ver cuando haremos un poco de psicología breve. Hay alguna técnica de psicología breve cuando la persona tú la llevas al positivo y ella regresa de nuevo a lo negativo. Tú al positivo, ella al negativo. Allá hay alguna técnica que uno tiene que aprender para hacerla quedar en el positivo. Entonces, estos son estamos diciendo, para estimular personas que hablan poco, hablamos del sujeto, pasado, presente y futuro, o empático, o del problema, pasado, presente y futuro, sobre todo las actitudes, y la solución. Se podría también hablar de soluciones del problema, dirigir el sujeto hacia una meta, sin darle la solución. No, esto él tiene que decidir cuál es la solución. No solo qué podemos hacer a nivel de solución. Mm, siempre vincularlo con solución al pasado, solución al presente, solución al futuro. Al pasado, ¿usted ha entendido qué le pasó? ¿Ha entendido cuál es la causa de lo que le pasó? Pero es la persona, el enfermo, el sufriente que tiene que decirlo. No tenemos que decirlo. Usted, nosotros solo lo podemos invitar a buscar la causa, a buscar qué pasó de verdad al comienzo, porque al final sufrió tanto. O al presente, le han explicado el diagnóstico, los tiempos, tiene alguna duda en este momento. Si usted quiere buscar la solución, yo estoy con usted a buscar la solución. Y en el futuro, frase sobre el futuro, sabe cuáles serán las dificultades del futuro, queremos enfrentar las dificultades del futuro, em, no está solo, juntos eh, enfrentaremos el problema, cuenta conmigo, yo la voy a apoyar. O sea, hacerlo sentir que estamos caminando hacia el futuro y que no está solo. Esto es la frase de este curso, es no está solo. Lo importante de no hacerlo sentir nunca solo, que estamos en un camino, estamos caminando juntos. Se cerró una puerta y se van a abrir otra. Adelante, vamos adelante, ánimo, adelante. Esto también sobre la solución del problema. Y aquí, ecco, ya estamos más o menos a la hora. Em, por poco paciente se puede introducir el tema querigma o espiritualidad. Cuando vemos que la persona es abierta al tema religioso, allá podemos insertar el tema Dios, Cristo, Espíritu Santo, reino de Dios, con frase tipo esto, Dios la ama en todo lo que le está pasando, pero tiene que partir de la persona y no imponer frases de este tipo a personas que no están abiertas a este mundo. Esto puede venir sucesivamente en la conversación, nunca al comienzo. O el reino de Dios es dentro de usted, pues crea con fuerza y verá cómo el reino de Dios le ayudará a sanarse. Cristo se ha encarnado, ha sufrido, ha muerto por usted para darle su espíritu de resucitado. Esto es también el querigma clásico. Abra su espíritu para recibir el espíritu del Cristo resucitado. Cristo es luz, vida, verdad, amor para llenar su vida. Esto es como, pero repito, frases de este tipo dicha en el momento equivocado o a la persona equivocada hacen un desastre. Pueden crear el bloqueo completo de toda la... No tenemos nunca que imponer nuestra visión religiosa al paciente sin que él muestre que está disponible a recibirla. Em, y esto también era otro punto. Y después venían los errores. No sé si hacemos en tiempo o nos paramos aquí. Primero, si hay preguntas
abrimos un espacio a las preguntas. Y después, ninguna pregunta. Entonces, ¿no? Entonces hacemos algunas, los errores. Hablamos de los errores. ¿Cuáles son las respuestas incorrectas? Las respuestas equivocadas. Sucesivamente hablaremos de las correctas. Ahora, la que no tenemos que nunca dar al comienzo, nunca responder así al comienzo. La primera respuesta incorrecta es la respuesta de consolación y de confronto. De consolación significa es solo un momento malo, paciencia, va a terminar, no se preocupe, ánimo, fuerza. No, esta es la respuesta consolatoria que es la más frecuente en la pastoral. ¿Mm? La que te da seguridad a lo que ayuda. Sí, tranquilo, va a terminar, no te preocupes, es solo un mal momento, todo va a finir. No, nunca dar una respuesta de consolación al comienzo porque bloquea la relación. La persona se siente no entendida y, y te manda a la punta del cerro o bloquea la relación, no te habla más. Segunda respuesta equivocada, la confrontación. La confrontación consigo mismo, con otros, que significa, sí, también a mí me pasó, sí, le pasó, mira a los demás que están peor que tú, no, no te tiene que quejar tanto, no hacer el victimista. Mira, hay otra persona que sufre mucho más. Como tú que tienes una buena familia, tienes hijos, tienes un buen marido, te queja tanto. Mira, persona que no tiene. No, confrontación nunca. Nunca consolación, nunca confrontación. Recordamos, confrontación, consolación, no. Segundo grupo, que no se da, respuesta que no se da nunca, son errores, son interpretaciones. Interpretaciones. Esta, si uno es un técnico, un psicólogo, un médico, un asistente social, le viene automático y no tiene que hacerlo. Y explicar con un discurso el problema que le está pasando a esta persona. No, yo te explico lo que pasó, pasó por esto, como dar explicaciones. No, interpretar el problema. No, nunca al comienzo. Bloquea la relación. Cuarto, nunca investigar. Investigar significa nunca pedir información como un detective. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Con quién pasó? ¿A qué hora pasó? Eh, ¿Por qué lo ha hecho? O sea, hacer pregunta sobre pregunta, no. Entonces, investigación, no. Entonces, no interpretación, no investigación. Repito para memorizarlo. No consolación, no confrontación. In, no interpretación, no investigación. In. Y lo último dos, las últimas dos respuestas que nunca se tiene que dar porque bloquean la relación de ayuda son la solución inmediata, la que hemos dicho, la receta. Yo te doy la receta del problema. Haz esto y verás que el problema desaparecerá. ¿Tiene dolor de cabeza? Toma esta receta al ajo y verás que el dolor de cabeza te va a desaparecer. No, no dar solución inmediata. Puede venir la solución, pero no al comienzo. Al comienzo tiene que hablar. Al comienzo necesita la empatía, la relación empática. Y la última respuesta equivocada al máximo nivel es el juicio moral, donde yo juzgo con mis valores y le digo, no debía haberlo hecho. Te lo había dicho yo que te iba a equivocar y ahora mira lo que te pasó. O sea, juzgarlo con moralismo, con el deber, usando la palabra debía hacer esto, no debía hacer esto. O sea, esto es muy, muy equivocado el juicio. Entonces, repito, no consolación, no confronto, no interpretación, no investigación, no solución inmediata y no juicio. Algunos casos y con esto vamos a concluir. Por ejemplo, ponemos una señorita de un caso clínico, una señorita de 20 años que se fracturó el brazo
y tuvo un desgarro sobre el rostro. Entonces, una señorita bonita, de bel aspecto, que se tiene esta cicatriz sobre el rostro. Y ella le dice a ustedes, me gustaría estar muerta que encontrarme en esta situación. No, no le hizo nada malo a Dios. ¿Por qué me hizo esto? ¿Mm? Entonces, esta señorita que dice una frase así, quiero estar muerta y no estar con esta cicatriz, con esta fractura, etcétera. Preferiría estar muerta. ¿Qué le hizo de malo a Dios? ¿Qué le contestan ustedes? La respuesta equivocada son, necesita tener ánimo, señorita. Repose, verás que todo será mejor de lo que usted piensa. Repose. Esto está consolando, nos está ayudando. Repose, ánimo, señorita, todo irá mejor, no se preocupe. No, esta es consoladora. Es una mala respuesta. Segunda respuesta mala. Se siente desanimada porque piensa que no tendrá más ningún joven que la va a mirar por esta cicatriz. Equivocada totalmente esta frase. ¿Por qué? Porque es una interpretación que sabemos que ella piensa al joven que la va a mirar o no la va a mirar. Puede ser que está pensando en otra cosa. Entonces, no interpretar. Tercera, el médico ha dicho que se quedará de verdad desfigurada y esto también es un juicio. Y no se dice una cosa así, anzi, desanima aún más. O verás, la cirugía plástica hará maravillas y en algunos meses todo regresará como antes. Esta es la receta, la solución inmediata y también es es una respuesta equivocada porque uno dice, ah, le estoy dando la solución. No, necesita esta señorita metabolizar, elaborar todo esto que le pasó. O otra respuesta equivocada. Vamos, no se tiene que desanimar tanto, tiene que ser fuerte o debe ser fuerte. Está equivocada, ¿por qué? Porque es un moralismo, es un juicio, debe ser fuerte. Usted es débil. Le repito, no le voy a decir cuál es la respuesta correcta, que sería la respuesta empática, porque eso lo veremos en otra clase. Ahora estamos viendo solo los errores. Otro caso, um, una señora de 55 años, depresiva, hospitalizada hace 2 meses y dice, me siento sola, me dicen de reposar, nadie me mira, hace 2 meses que estoy aquí hospitalizada, mi marido me ha dejado, mis hijos no vienen a verme, son todos hipócritas. Una persona depresiva, un clásico caso de depresión. Es sola, nadie la visita, nadie la quiere, nadie la mira, ni los parientes, ni los enfermeros. Hace 2 meses que estoy aquí y no pasa nada. Me siento sola. Ahora, ¿qué le dicen ustedes? Esas son las frases equivocadas. Fuerza, señora, no tiene que dejarse ir de esta forma. Hay gente que la quiere en el fondo. Estoy seguro que alguien la quiere. Esto es consolatoria, una frase consolatoria, no sirve de nada. Uno la pone aún peor de lo que está. Entonces, no tiene que desanimarse, ¿no? O segunda frase equivocada, es evidente que 2 meses de separación de sus seres queridos la han desanimada. Lamentablemente, eso pasa con frecuencia a la persona en sus condiciones. Esta también, que es una interpretación. Está interpretando que son 2 meses, por 2 meses ella se ha desanimado, y después hay la confrontación. Pasa también a las otras personas que están como usted. Estamos haciendo una confrontación con otra persona. No, no tiene que hacer ni confrontación ni interpretación. Tercera respuesta equivocada. Usted debería mirar más a los demás enfermos. ¿Por qué no va a visitar a los demás enfermos en el hospital? Esto es porque es equivocada. Porque hay la palabra deber, entonces un juicio, tú deberías hacer esta cosa y te va a sanar. No, es un juicio
y después es como la receta. Si tú vas a visitar a los otros enfermos del hospital, te vas a sentir mejor. No, no sirve ni la receta, la solución inmediata, ni el juicio. Cuarta respuesta equivocada. No es quejándose que se arreglan las cosas. ¿No le parece? Porque esto es un juicio. La estoy acusando de quejarse. Después veremos en una de las clases cuando se va a hablar a los depresivos, cómo se habla con los depresivos, cómo se ayudan a los depresivos. No es fácil, es una de las cosas más difíciles. Pero nunca que acusar al depresivo que es uno que se queja, que es uno que hace el victimista, no, porque eso no le sirve de nada. Y última equivocada, hace mucho tiempo que está en hospital, quiere hablarme un poco de su problema y está investigativa, ¿no? Pero podría también ser buena en algunos casos. Otro caso, un señor de 60 años, aquí es un hombre que tiene cirrosis hepática porque ha sido un alcohólico toda la vida. Y dice así, pidiendo ayuda. Cuando ruego, Dios me parece lejano. A pesar de esto, soy un buen cristiano y me pregunto, ¿habré hecho algo malo en mi vida? Quizá soy un egoísta. Cuando ruego, repito, cuando ruego, Dios me parece lejano, que está lejano. Y aquí tenemos que siempre ver lo que está diciendo, porque después veremos la respuesta en base a lo que él dice. Bueno, dice, Dios está lejano cuando ruego, cuando voy a orar, pero habré hecho algo malo, como que tiene un sentido de culpa, quizás soy un egoísta, se siente egoísta, pero no dice he bebido nunca. Los alcohólicos reconocen que son exagerados y abusadores en el alcohol. Entonces, respuestas equivocadas son, intente cambiar su manera de orar. Cambiando método, se encuentra un método personal de entrar en contacto con Dios. Respuesta equivocada, porque estoy dando la receta, tiene que cambiar la manera de orar y Dios va a estar más cercano. No, no es esto la respuesta. A veces usted está atravesando un periodo difícil, que puede ser una gracia de Dios para usted. ¿Por qué está equivocada esta frase? Está atravesando un periodo difícil, esta también es una interpretación. Estamos en un periodo difícil, por esto el periodo difícil puede ser una gracia, también poner a Dios en este tipo de cosas puede ser que crea rechazo hacia Dios y después no logramos nada más sucesivamente. O otra frase equivocada, no es improbable que usted haya aprendido a orar bien. Son pocos los que han aprendido a orar bien. Esto es un juicio total que solo crea desconfianza y alejamiento. ¿Usted se refiere a alguna cosa mala que ha hecho en su vida? ¿Está pensando en algo particular? ¿Está investigativa? ¿Está como buscando de excavar para decir, confiesa que eres un alcohólico, confiesa que has bebido todo el alcohol del mundo y ahora tienes cirrosis? Pero investigativa no se hace. Y sexta, por lo que haya hecho, por, por cuanto haya hecho algo malo, Dios la ama y está cerca de él. No, esto también que podría ser una frase bonita, Dios la ama, Dios está cercano, está también no es correcta desde el punto de vista del counseling, porque es como consolatoria por un lado, es como solución inmediata por el otro, pero no es la respuesta empática que debería ser. Y vamos a terminar. Una señora de 30 años, la cual ha sido operada de histerectomía, le han sacado el útero y no podrá nunca más tener hijos. 30 años sin no poder tener más hijos para una mujer no puede ser un grave golpe, algo que la va a afectar mucho.
Ella dice, extraño, yo sé que no podré más tener niños, pero tengo miedo sobre todo de la anestesia y no estoy segura de despertarme. Ah, tiene que ser operada todavía. Esto. Entonces tiene miedo de la anestesia y de no despertar. Entonces, ¿cuáles son las malas respuestas? Primero, ¿hay algo que la inquieta de manera particular en su vida investigativa? No. Pienso que usted es de naturaleza demasiado ansiosa, ¿verdad? Me parece exagerada tener miedo de la anestesia. Esta es una, ¿cómo se dice? Juicio, entonces mala. Tranquila, se va a despertar, señora, verás que todo, que pronto estará de pie. Esta es solución inmediata o consolatoria, no sirve. O la va a tranquilizar mucho si va a poner sus cosas en orden antes de la operación. O sea, en orden significa si va a hacer su testamento antes de la operación. Esta también es completamente desubicada porque obviamente le está diciendo que podría morir. Entonces ya ella tiene miedo, uno le va a aumentar el miedo diciendo una cosa así. Eh, y es una preocupación bastante normal antes de una operación, señor. Esta confrontación es normal, a todo le pasa, todos se preocupan de la anestesia, entonces le pasa a usted también. Es una confrontación que no sirve de nada. Estos son algunos casos que hemos visto para entender la cosa que no tenemos que decir. Entonces, si ahora, desde hoy, encontramos una persona que sufre, que expresa su sufrimiento, acordámonos, no consolación, no confrontación, no interpretación, no investigación, no solución inmediata y no juicio. No estas seis, sino la respuesta será la respuesta empática, que la vamos a estudiar porque necesitará una clase entera para decir cuál es la respuesta justa que nos permitirá de ayudar a las personas. Después de una escucha activa, la respuesta empática. Esto es la primera fase de la relación de ayuda, es saber escuchar sin hablar, saber estar calladito y después saber dar la justa respuesta. Con esto parte todo y después podremos dar la respuesta espiritual, es todo lo que servirá, pero después que hemos dado la respuesta empática. Si nosotros damos una de estas respuestas antes de la empática, hemos jugado nos hemos jugado la relación de ayuda y no vamos a ayudar a nadie y hemos perdido una ocasión única de salvar incluso una persona, porque con nuestra relación de ayuda una persona se puede salvar o se puede suicidar. Estamos en una hora, no sé si hay alguna observación que quieren hacer, si no, yo terminaría así. Padre, Mirka tiene una pregunta. Sí. Padre, por todo lo que usted nos ha explicado hoy, pues entiendo que por supuesto esta primera reunión es para decirnos lo que no debemos decir, ¿verdad? Mm. Cómo no debemos actuar. Ahora, si por ejemplo tenemos una persona que nos llama, por ejemplo, sin haber tenido estas conversaciones, eh, y nos habla de alguna situación en particular, y es la primera vez que nos habla de un problema grande que tiene, ¿cuál Ujú. sería, digamos, como una frase que se le puede decir, por lo menos para comenzar, aunque no se le diga nada más, pero una frase que se le pueda decir que no sea ninguna de estas que está aquí, porque todos los días nosotros escuchamos personas que nos llaman, que nos hablan, que nos dicen, que escriben, Sí, y sí. todas esas cosas que están ahí son las que por lo general se dice. Lo sé, lo sé. Quiero crearle la curiosidad, así que van a participar a la vez sucesiva, porque de todas maneras, lo que dije antes sobre el problema, el sujeto y la solución, allá estaban algunas frases que se pueden decir. Entonces, allá había muchísimas frases. Cuando le digo, encuentra difícil, encuentra triste, encuentra injusto lo que le está pasando, esas son como frases muy generales
que pueden ayudar a una persona. Y son frases que permiten a la persona de entrar en sí mismo. O también la frase, ¿qué es lo que lo preocupa más o que la preocupa más en este momento? Siga contando, siga contando. Pero le digo, vamos a llegar, vamos a llegar. Sí, Ahora no es gracias, el padre. momento de darle la respuesta. Vamos a saber cuáles son la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque la respuesta no es general. Yo digo, ecco, le parece difícil o se siente preocupada. Esas son respuestas generales que no son las mejores. Las mejores son la respuesta personalizada sobre el caso particular, sobre este tipo particular. Por ejemplo, la miro a usted. Miro il rostro. Allora, che forma tiene su rostro? ¿Es cuadrado? ¿Es rectangular? ¿Es oval? ¿O es redondo? Y según la forma del rostro, según la ceja, según tanta cosa, y yo puedo decir, a esta persona le puedo decir esta frase, la va a ayudar. Esta otra no la va a ayudar. ¿Entiendes? Entonces, más personalizamos las frases y más vamos a tener la palabra éxito no es buena, es como vamos a tener algún resultado. O sea, la persona va a captar esta frase como algo que la va a ayudar, es como, se vuelve como un fármaco, pero tiene que ser personalizada, esto necesitará tiempo, entonces participen a las veces sucesivas y verán lo que, que se tiene que decir. Gracias, padre. ¿No más? No, padre, no hay más preguntas, pero de toda esta parte teórica sería importante compartirla por correo, por algún medio, para que la puedan, por ejemplo, todos los análisis que puedan ellos seguir eh, repasando, tomando nota, mirando bien, porque si hay mucha información de la que se debe tener pues como presente, o sea, cualquier cosita que se escape va a ser fundamental porque no se sabe con quién se va a encontrar uno. Sí, al límite podemos hacer así que alguna de estas cosas la tengo en castellano, entonces la puedo como juntar, la Sí, publicamos, ellos la reciben como material sí. para lectura. Los cuestionarios, por ejemplo, los podemos compartir y la información así como más, o sea, no tiene que ser Ah, todo, sí, porque igual mucha gente tomando nota. Ujú. los cuestionarios Sí, necesariamente se van a compartir, ¿cierto? ujú, sí. Alguna cosa de esta. eh, alguna la tengo solo en italiano, a ver, veremos, sí, sí, Sí. Bueno, si sí. nadie tiene ninguna pregunta, algo más que decirle al padre Pietro, entonces demos por terminada la sesión del día de hoy. Le agradecemos muchísimo al padre. Por favor, nos regala la bendición para terminar y estamos muy, muy felices y muy contentos de que nos pueda acompañar en este proceso, en este proyecto tan bonito que tiene el voluntariado. Pues gracias, Anita padre. tiene Padre una Maglio, pregunta. gracias. Ah, llega una pregunta. Padre Sí. Maglio, Eh, muchísimas gracias y qué felicidad verlo también nuevamente y estar aquí atentos a sus enseñanzas y pues también qué podemos hacer desde todo este regalo que nos da y estar dispuestos para lo que Dios nos tiene, ayudar. ayudar, sí, ayudar. De todas maneras, ser fieles hasta el final, de manera que Exacto. va a tener el curso completo. Va bien. Gracias, Padre, Que la y con su bendición de Dios espíritu. Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.